Buenos días a todos. Finalmente vamos a dar inicio a nuestra conferencia. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al doctor José Luis Méndez Martínez. Voy a dar algunos datos sobre su actividad académica y pasaré a presentar a quien me acompaña el día de hoy en esta mesa. El doctor José Luis Méndez estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y la maestría y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh, donde realizó una tesis doctoral sobre políticas públicas bajo la dirección de Guy Peters. Él es investigador nacional, nivel 2, desde 1992. Es presidente de la Academia Mexicana de Políticas, fue presidente de la Academia Mexicana de Políticas Públicas y también ha sido miembro de comités editoriales del Fondo de Cultura y diversas revistas profesionales. Asimismo, también funge como presidente de la Asociación de Estudiantes del Colegio de México. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México desde el 2005 y actualmente es Visiting Scholar en la Universidad de California en San Diego. El doctor José Luis Méndez se ha dedicado al estudio y práctica de la función pública. Él inició su carrera como profesor investigador en la Universidad Iberoamericana y el ITAM entre 1984 y 87 y también ha sido profesor de tiempo completo y parcial en distintas universidades. Por sus estudios sobre el servicio de carrera, en 1998 fue nombrado director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. En esta institución realizó entre el 1998 y 2001 una reingeniería institucional y diseñó y puso en operación un nuevo estatuto del Servicio Profesional Electoral del IFE. Su experiencia y conocimiento del sector público se remontan a 1981, cuando fue asesor del director general del entonces Instituto Nacional del Consumidor. Desde entonces ha sido asesor de 2 directores generales, un subsecretario y 2 secretarios del Gobierno de México. También ha sido consultor para entidades como Booz Allen y Hamilton, el Banco Mundial y la ONU. Así es que para nosotros el día de hoy es un placer tenerlo con nosotros y me van a acompañar el día de hoy el doctor José María Ramos, director del Departamento de Estudios de Administración Pública de la institución, quien va a hacer comentarios a la presentación del doctor José Luis Méndez, y también me acompaña la doctora Rocío Barajas, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales de la institución, quien también podrá hacer algunos comentarios respecto a la presentación, y por supuesto que agradecemos la presencia de estudiantes de la Maestría en Desarrollo Regional de esta promoción y colegas que nos acompañan de los distintos departamentos de la institución y de otras instituciones que también estarán invitados a participar en las reflexiones hacia el final de la conferencia. Sin más, yo le doy la más cordial bienvenida y bueno, podemos empezar cuando tú quieras. Ok, muy buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en el COLEF, que es una institución que aprecio mucho y hermana nuestra del Colegio de México, entonces pues especial gusto de poder estar aquí. Agradezco la invitación a Tonatiu y a Araceli y pues también la presencia de la doctora Barajas y el doctor Ramos aquí para esta presentación. ¿Tendría que media hora, 40 minutos? 40 minutos. 40 minutos, ok, perfecto. Entonces, pues voy a hacer una presentación sobre una investigación que he venido realizando aproximadamente desde agosto del año pasado, sobre el tema del liderazgo presidencial y gobernanza en México y Brasil, ¿sí? Es una presentación que, pues, y por esto me apena un poco y pido una disculpa, que está preparada en la presentación en inglés, ya no alcancé a traducirla, porque pues es un poco larga, pero pues es una presentación que he estado haciendo también en Estados Unidos sobre todo, y por eso es que está en inglés. Me voy a permitir entonces hacerla, durará aproximadamente 30-35 minutos, 40 lo máximo, para luego pues poder tener los comentarios y pues no sé si va a haber posibilidad de preguntas y respuestas, sí, pero si lo hubiera pues sería muy bueno. Bueno, a ver, entonces, ¿qué hay?
Este es más o menos una, un resumen, un índice de lo que estaremos viendo. En primer lugar, me gustaría hablar de lo que yo considero es un déficit de gobernabilidad o de gobernanza en América Latina en general y pues el papel del liderazgo presidencial ante este tipo de déficit en la gobernabilidad democrática. Luego, pues pasaré a hacer una presentación sobre el campo de los estudios sobre el liderazgo presidencial en los Estados Unidos, que pues yo creo que ofrece muchas posibilidades de aprendizaje para los interesados en el tema de la gobernanza y el liderazgo, porque como ustedes saben, pues Estados Unidos también tiene un régimen presidencial, ¿no? De hecho, hay algunos autores que señalan que Estados Unidos es el inventor del régimen presidencial, porque pues fue el primero donde hubo un presidente electo, y yo creo que entonces se puede aprender mucho de este campo de estudios. La cuestión es si este campo de estudios pues ofrece realmente alguna acumulación del conocimiento o si en realidad todavía se ha mantenido a un nivel de debate general. Posteriormente estaré ya pasando a los dos casos que yo estoy tocando en mi investigación, que son los casos de México y Brasil, ¿sí? Específicamente para el caso de México, el sexenio de Vicente Fox y lo que va del sexenio de Calderón, y para el caso de Brasil, bueno, en este caso son cuatrienios allá con reelección, entonces pues son 8 años de Cardoso y otros 8 años de Lula. Y para pues terminar con comentarios finales donde pues trato de responder una pregunta principal con seis ideas generales. Bueno, muy bien, entonces en relación al primer tema sobre lo que llamo el déficit de gobernabilidad democrática y la relación que puede tener con este déficit el liderazgo presidencial, diría que pues después de la democratización, México y Brasil, como el conjunto de los países latinoamericanos, se convirtieron en lo que bien se podría llamar régimen que existe un ámbito federal, estatal y local. Se comparte también en el ámbito político-social, si se le puede llamar así, porque existen actores políticos libres, existe una prensa libre, que pues obviamente también representa poder. Acuérdense que se habla de la prensa incluso en algunas instancias como el cuarto poder, ¿no? Y en este caso, sin embargo, bueno, tenemos un régimen presidencial. El concepto de régimen de poder compartido se suele aplicar más bien para los regímenes parlamentarios, ¿no? Pero yo creo que también se puede aplicar para los regímenes presidenciales, donde hay el poder se comparte menos, ¿no? En el ámbito del Ejecutivo, ¿sí? Que en el caso de los regímenes parlamentarios, porque hay más bien una división de poder, ¿no? El poder ejecutivo lo tiene básicamente pues el presidente en un régimen presidencial, cuando en un régimen parlamentario pues el poder se comparte entre el ejecutivo y el legislativo en la medida en que el primer ministro proviene, ¿sí? del Congreso. No tengo tiempo para entrar a explicar la diferencia entre régimen presidencial y régimen parlamentario, pero podemos discutirlo en la sesión de preguntas y respuestas si es que hay esa inquietud. Bueno, el caso de los regímenes de poder compartido tiene ofrece algunas ventajas, porque dado que el poder se comparte en distintos ámbitos, en sociedades fragmentadas, esto da la oportunidad para incluir a los distintos actores políticos y en esa medida poder generar democracias más consensuadas, ¿no? Más legítimas, dado que los distintos actores son incorporados a las vías institucionales de un sistema democrático. Y por eso este tipo de regímenes suele ser recomendado para las sociedades altamente fragmentadas. Sin embargo, también ofrece algunas desventajas. Norris, que acaba de sacar un libro es una profesora de la Universidad de Harvard, que acaba de sacar un libro sobre regímenes de poder compartido, señala que también puede tener o producir algunas consecuencias indeseables, como la parálisis
entre ejecutivo y legislativo, la excesiva fragmentación en la competencia partidaria cuando hay demasiados partidos políticos, ¿no? Incluso la separación de alguna instancia estatal o local de una nación. Y entonces la gran pregunta que surge es, no obstante que la democracia, por supuesto, es un bien en sí misma, ¿no? Dado que ofrece un bien público, ¿no? Siendo este bien público la participación, la libertad, por ejemplo, la mejor defensa de los derechos individuales, ¿no? La gran pregunta es si aparte de este bien público, por llamarlo así, político propiamente hablando, puede ofrecer también otros bienes públicos que son necesarios para el desarrollo de las sociedades. Y ahí ya estoy hablando de bienes públicos como, y a lo mejor aquí en Tijuana, aunque ya en varios lugares de México ese asunto se ha extendido, el bien público que significa la seguridad pública, ¿sí? ¿Puede una democracia ofrecer también seguridad pública? Puede ofrecer crecimiento económico, puede ofrecer salud, puede ofrecer educación, ¿no? Y yo creo que esa es la gran pregunta que surge para los casos de los regímenes de poder compartido. Yo creo que México, como decía al principio, es un régimen presidencial de poder compartido, donde entonces, ya sobre todo a partir del 2000, ¿no?, el poder se comparte en distintos ámbitos. Y el problema es que al compartirse ese poder, pues se puede generar lo que ya mencionaba, parálisis gubernamental y por lo tanto la poco eficiente provisión de otros bienes públicos como los que acabo de mencionar. Entonces, la gran pregunta que yo creo que pues se nos está presentando a los países latinoamericanos y en el caso de México en concreto es, ¿puede la democracia otorgar estos bienes públicos con eficacia? Y últimamente, pues, insisto, uno de esos bienes públicos que se ha cuestionado si la democracia realmente está pudiendo ofrecerlo bien, pues es el bien público de la seguridad pública, ¿no? En el caso concreto de México. En los casos de los regímenes de poder compartido presidenciales, pues estos riesgos de parálisis son aún mayores. Tenemos los riesgos en los regímenes presidenciales de presidentes que se debilitan muy rápidamente, ¿no?, tan pronto entran al gobierno, y que, a diferencia del régimen parlamentario, no pueden ser sustituidos, porque en el caso de un régimen parlamentario existe lo que se llama pues el que un gobierno acabe, ¿no?, por un voto de desconfianza, que se le llama, ¿no? Dado que un gobierno ya no es capaz de producir bienes públicos, entonces se vuelve a convocar a elecciones, ¿no?, y se vuelve a formar un gobierno. Y eso puede pasar en cualquier momento. Eso puede pasar a los 6 meses de formado un nuevo gobierno, ¿sí? En el caso del régimen presidencial eso no puede pasar. Ya se eligió un presidente y en el caso de México, pues, sea que ese presidente sea bueno, malo o regular, nos tenemos que quedar con ese presidente por 6 años. ¿No? Lo cual pues es un problema potencial. Por todo esto, entonces, yo creo que los regímenes presidenciales de poder compartido tienden hacia un déficit de gobernabilidad, ¿no? Pueden ofrecer la ventaja de constituir un régimen democrático, pero ofrecen esta desventaja de tender a un déficit de gobernabilidad en función de lo que yo les he estado diciendo. La posibilidad de un debilitamiento político relativamente pronto. Y el problema con esto es que, sobre todo para las democracias emergentes como la mexicana, pues se pone en cuestión, o se puede comenzar a poner en cuestión la sustentabilidad del régimen democrático, ¿no? Puede con cierta facilidad en una democracia que no está proveyendo bienes públicos básicos, pues llegar un líder carismático, ¿no?, que diga, pues, esta democracia realmente no está sirviendo, puede otorgar solo un bien público, que es la libertad, pero ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la seguridad pública? ¿No? Y en ese sentido, pues una democracia que por tantos años batallamos para obtener, pues de repente ante esta situación de un déficit de gobernabilidad puede empezar a ponerse en cuestión, ¿sí? Bueno.
Bueno, entonces, este déficit de gobernabilidad me parece que sí es importante, aunque eventualmente se podrían ofrecer dos tipos de respuesta en relación a que no es importante, ¿no? Esto me lo voy a pasar un poco rápidamente por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero hay quienes podrían decir que no es tan importante porque no está inmediatamente relacionado con la democracia, ¿no? Se puede mantener la democracia, porque en efecto no hay una relación directa entre la ineficacia de una democracia para proveer bienes públicos y el desprestigio de esa democracia, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que aunque esto es parcialmente cierto, en realidad una democracia necesita proveer de esos bienes públicos y sí es muy grave para un país, para una democracia, que por este déficit de gobernabilidad no se esté proveyendo de estos bienes públicos, ¿no? Por otro lado, otra respuesta negativa potencial sería, bueno, no tiene por qué ser un problema, porque haciendo una reforma política este problema se puede solucionar. Eso es cierto, aunque aun cuando una reforma política se dé, creo que este problema siempre va a permanecer latente. Pero aparte, creo que definitivamente es un problema en el caso de aquellos países que se encuentran en lo que yo llamo también la trampa de la gobernabilidad. Sí, uno puede decir, este problema de parálisis, de falta de coordinación entre los poderes legislativo, ejecutivo, o a veces también falta de coordinación entre los distintos ámbitos de poder federal, estatal y local, se puede solucionar a través de una reforma política que mejore el diseño institucional, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo se va a lograr esa reforma política si no hay posibilidades por el déficit de gobernabilidad de hacerle cambios al propio sistema, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso en el cual pues, los cambios que se tendrían que hacer para poder producir esos bienes públicos están bloqueados por la misma estructura que impide el otorgamiento de esos bienes públicos, ¿no? El Congreso no puede aprobar la reforma política que se requiere porque el Congreso no puede aprobar reformas, ¿sí? Porque existe esta fragmentación excesiva del poder. Bueno, entonces, como decía, existe la posibilidad de que este déficit de gobernabilidad se mantenga. ¿Qué es lo que se puede hacer para salir de esta suerte de trampa, de esta suerte de círculo vicioso que ofrecen los regímenes presidenciales de poder compartido? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para salir de esta suerte de trampa sin caer de nuevo en el autoritarismo? Y además produciendo o generando las políticas adecuadas, otorgando adecuadamente los bienes públicos que se deben de otorgar. Bueno, a mí me parece que una manera de salir de este problema es a través de, pues precisamente el concepto de liderazgo presidencial, ¿no? Porque quizás este concepto de liderazgo presidencial nos puede ayudar a que se pueda ejercer, salir de esta trampa dentro de la democracia, porque el concepto de liderazgo presidencial estaría involucrando un liderazgo democrático, no un liderazgo autoritario, ¿sí? Porque estaría implicando mantener la democracia. Y por lo tanto creo que vale la pena comenzar a estudiar en mayor medida conceptos como el del liderazgo presidencial. Que tiene que ver más, entonces, no tanto con lo que la ciencia política latinoamericana ha estudiado más, en mi opinión, que son las instituciones, el diseño institucional, cómo hacer una reforma política, que sí tenemos que meter reelección, que sí tenemos que meter un distinto tipo de veto entre del presidente hacia el Congreso, en fin, toda esa serie de mecanismos institucionales, por supuesto, son muy importantes, pero de nuevo, no se pueden hacer mientras el Congreso o el sistema político esté entrampado en este déficit de gobernabilidad. Entonces, el liderazgo presidencial pues ofrecería la posibilidad de salir de esta trampa sin producir autoritarismo, ¿no? Porque se daría como un liderazgo democrático, se podría dar como un liderazgo democrático,
Dado que se da en democracia, y sobre todo en una democracia con una alta fragmentación política, sería de esperar que hubiera un amplio consenso, que este liderazgo presidencial no dejara de implicar una amplia discusión sobre las políticas públicas y que por lo tanto este liderazgo presidencial podría ofrecer las políticas públicas adecuadas si se está dando, como se plantea, en un régimen democrático. Por lo tanto, el liderazgo presidencial sería una manera, yo me pregunto, y aquí a lo mejor lo dejo esto para la discusión, si quizás sea la única manera en que podríamos salir realmente de esta trampa, de este círculo vicioso en el que, en mi opinión, nos encontramos en México y otros países latinoamericanos, en los que es imposible hacer reformas por las mismas estructuras que se quieren reformar, ¿no? Muy bien, ahora, sin embargo, pues, ¿qué es el liderazgo, ¿no? En general y en concreto, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué sería el liderazgo presidencial? El problema que tenemos es que si bien por un lado este concepto puede ofrecer una potencial salida a este problema, por otro lado en realidad es un concepto bastante elusivo, ¿no? Es un concepto hasta cierto punto gastado, ¿no? A lo mejor ustedes cuando oyen hablar de liderazgo, pues luego se ponen en guardia porque pues empiezan a pensar que son algún cursillo, algún diplomado sobre cómo ser líder, ¿no? Y me van a enseñar a cómo ser líder, y eso es el liderazgo. Se ha generado toda una industria, ¿no?, por llamarlo así, de consultoría alrededor del concepto de liderazgo. Hay agencias que se dedican a enseñar a cómo ser líder. Y por lo tanto, pues la verdad es que el concepto se ha desgastado, se ha erosionado. Y por otro lado, pues en realidad no se ha desarrollado suficientemente incluso en la propia ciencia política norteamericana. Y pues ahí tenemos un primer problema para estudiar el liderazgo. Algunos autores, por ejemplo, han señalado que el liderazgo es uno de los conceptos más estudiados, pero menos entendidos, y que no existen respuestas fáciles realmente para poder definir y en todo caso alcanzar un liderazgo presidencial. Con todo, pues podríamos decir que aunque es un tema complejo, ¿no?, en el caso de al menos los Estados Unidos existen ya 50 años de desarrollo del campo de estudios del liderazgo presidencial, ¿no?, desde que un profesor de Harvard se podría decir que lo inició en 1960, ¿no?, Richard Neustadt, que fue quien empezó a estudiar distintos conceptos que tienen que ver con el liderazgo presidencial. Y pues en esos 50 años yo creo que este campo ha desarrollado una serie de avances, los cuales se puede aprender bastante. Y pues curiosamente o sorprendentemente, en realidad yo no me he encontrado prácticamente ningún texto, con una o dos excepciones, que hace referencia a el debate, la discusión que se ha dado en este campo de estudios desarrollados desde hace 50 años en los Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, pues me parece que es un concepto interesante a explorar, ¿no? Conclusión, pues es urgente, una primera conclusión sería que es urgente que pues empecemos a estudiar en mayor medida este déficit de gobernabilidad y empecemos a estudiar también en mayor medida conceptos como el de liderazgo presidencial ante pues la parálisis, la discusión en la cual se encuentra la democracia mexicana. Aquí esta caricatura, no sé si se alcanza a ver, pero pues ahí es Calderón cuando vino Hillary Clinton a México, ¿no? Y donde le dice Calderón a Hillary Clinton ante pues este panorama que está viendo, dice, y espérese a los narcos, estos son apenas los partidos políticos, ¿no? Creo que seguimos igual más o menos todavía. Bueno, entonces, esta es una presentación sobre una investigación en curso que empieza por preguntarse si los estudios sobre la presidencia en los Estados Unidos nos ayudan o nos ayudarían a entender las presidencias latinoamericanas y en concreto pues la posibilidad de un liderazgo presidencial en los países latinoamericanos. Muy bien, paso a la segunda parte que tiene que ver con pues el campo de estudios del liderazgo
¿no? Y aquí, en esta lámina, pues les presento, ahora sí que en una lámina, el debate de 50 años sobre el tema del liderazgo presidencial en nuestro país. Empezó con Neustadt, como ya les decía, ¿no?, que va a señalar que el liderazgo o el poder presidencial es básicamente el poder de persuadir, ¿sí? Es el poder de lo que él llamaba la negociación estratégica. Una primera crítica que se le va a hacer a Neustadt va a ser en el 78 por un autor, Burns, que va a decir que no, que la negociación estratégica es algo meramente coyuntural, cuando en realidad el liderazgo es la visión, ¿no? Es los grandes objetivos que un presidente puede fijar para una nación y es conseguir que una nación vaya detrás de esos objetivos. Entonces Burns va a decir eso. Skowronek va a venir poco después y va a decir no. En realidad no se puede decir que sea una gran visión, ¿no?, ni que sea tampoco negociación estratégica, porque en realidad el liderazgo presidencial siempre va a depender del contexto. Vamos a tener distintos tipos de liderazgo presidencial según los distintos tipos de contexto en los que se encuentren. Luego va a venir Mayer y va a decir no. En realidad no es ni visión, ni negociación estratégica, ni contexto. En realidad los presidentes tienen fuertes poderes presidenciales, ¿no? Por ejemplo, quizás ustedes sepan que en el caso de Estados Unidos, para algunas áreas un presidente puede firmar un decreto sin necesidad de que el Congreso lo apruebe, ¿no? Por ejemplo, la ayuda que proporcionó Estados Unidos cuando Clinton era presidente, cuando entramos nosotros en crisis acá ¿qué fue? En el 94, sí, 94, 95, y que Clinton saca un paquete para estabilizar la economía mexicana. Ese fue un decreto que Clinton tuvo que sacar vía sus executive powers, como le dicen en Estados Unidos, ¿no?, porque el Congreso no necesariamente lo iba a aprobar con la rapidez que se requería. Entonces, Mayer va a señalar no. En realidad, el liderazgo presidencial pues es liderazgo a medias, porque el presidente no necesita tanto ejercer la persuasión, el liderazgo, porque tiene ciertos poderes. Kernel, posteriormente va a venir aquí de la Universidad también de California en San Diego, va a decir, no, en realidad el liderazgo presidencial es la capacidad que tienen los presidentes de ir hacia el público y hacer que el público presione al Congreso para aprobar las reformas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente Edwards va a señalar que no. Va un poco a regresar a Burns, aunque de una manera un poquito más contextualizada, y va a señalar que no, que el liderazgo es visión estratégica. Es decir, no necesariamente una gran visión, como decía Burns, pero sí una visión que permite fijar ciertos objetivos adecuados al contexto, ¿sí?, que cada presidente está viviendo. Bueno, entonces, se ha desarrollado este importante debate sobre el liderazgo presidencial en los Estados Unidos. Y sin embargo, pues se puede decir que el concepto o más bien precisamente por la existencia de este debate, podemos observar cómo el concepto de liderazgo no tiene una definición única. No hay un debate alrededor del concepto de liderazgo, ¿sí? Es un concepto elusivo, entonces, también el concepto de liderazgo presidencial. Y sin embargo, mencionaría yo aquí 3 puntos. Primero es lo que yo le llamaría el dilema de Neustadt, ¿no?, en donde señala que en un régimen presidencial donde hay división de poderes, las mismas condiciones que promueven el liderazgo presidencial obstaculizan ese mismo liderazgo, ¿sí? La división de poderes, dice Neustadt, obliga a que un presidente en Estados Unidos lidere, porque es el único que puede liderar, y Estados Unidos necesita liderazgo, ¿sí? Y sin embargo, la misma división de poderes impide que el presidente pueda liderar, ¿no? Aquí el punto, sin embargo, es que, no obstante entonces que existe problemas para aplicar o entender el liderazgo aparentemente en los regímenes democráticos es algo que se tiene que ejercer,
¿sí? Y por eso lo pronto como un dilema. Es muy difícil ejercer ese liderazgo, pero es un liderazgo que se tiene que dar y que incluso los actores políticos están esperando que se dé, ¿no? En los últimos años ha habido muchas críticas en México, sobre todo a Fox, a Calderón, diciendo es que no están liderando al país como se debería, ¿no? Entonces es algo que le pedimos a los presidentes y a la vez es algo que les impedimos a los presidentes poder ejercer porque existe una división de poderes, ¿no? También se podría decir que existe un dilema teórico, ¿no? En la medida en que el concepto, en que es muy difícil definir y explicar y medir el liderazgo, pero a la vez por sus importantes efectos sobre los regímenes presidenciales y sobre las democracias, la ciencia política tiene que estudiarlo, ¿no? Pese a estos problemas para estudiarlo, ¿no? Bueno, el debate en todo caso, ahorita ya entrando también un poco a algunos acuerdos que yo siento existen en el debate sobre el liderazgo presidencial, yo creo que sí existe o se podría detectar cierto consenso en relación a que de todas maneras en un gobierno dividido, ¿no? Se requiere de la negociación, se requiere de la persuasión por parte de un presidente, ¿no? No obstante lo que estos distintos autores puedan decir, ¿no? En realidad, la realidad básica es que los regímenes presidenciales involucran la división de poder y al involucrar la división de poder, entonces obligan, ¿sí?, a un presidente a estar constantemente negociando y persuadiendo, que es lo que básicamente Neustadt había señalado. Entonces, pues en realidad estos distintos puntos de los distintos autores no implican necesariamente ser, o no son necesariamente exclusivos unos con los otros, ¿no? Otro posible acuerdo que yo detecto en la literatura es que en realidad el liderazgo presidencial siempre va a ser históricamente contingente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahí sí quizás con quien sí no estaría yo de acuerdo, y creo que la literatura muestra un desacuerdo, es con la visión de Burns, de que el liderazgo es estos grandes objetivos que se fija un presidente, ¿no? Y que debemos decir, bueno, un presidente es líder cuando fija grandes objetivos históricos, objetivos cuasi heroicos para una nación, ¿no? Ese es un líder. Bueno, en realidad creo que hay un consenso en la literatura de que no se puede ver así el concepto de liderazgo, porque siempre la medida en que los objetivos que se pueden fijar y alcanzar va a depender del contexto que cada presidente tenga, ¿no? Entonces creo que hay que concebir esa visión de liderazgo con base en una gran visión como una visión que no lleva a ningún lado, ¿sí? Y más bien irnos a las condiciones histórico-institucionales de cada presidente para poder evaluar su liderazgo, ¿no? Y por lo tanto yo defino liderazgo más bien como influencia contextual, le podríamos llamar, ¿no? Así es como yo definiría lo que es el liderazgo, que en otras palabras sería conseguir una agenda nacional pertinente, movilizando a los actores políticos para alcanzar dicha agenda, ¿no? Por agenda nacional pertinente, pues yo entiendo un conjunto de objetivos importantes y a la vez posibles de conseguir, ¿no? Dado un contexto histórico institucional, como ya decía, ¿no? Y pues me parecería que este concepto de influencia contextual se acerca mucho al concepto de gobernanza democrática, ¿no? O de gobernabilidad democrática. No estoy seguro que serían sinónimos, pero sí los veo como muy cercanos unos con los otros. Cuando un presidente logra ejercer un liderazgo presidencial entendido como influencia contextual, ¿no?, el régimen político está consiguiendo una gobernanza democrática, porque estamos hablando de un presidente electo democráticamente y que es capaz de operar en un contexto democrático, persuadiendo y negociando, no imponiéndose sobre los distintos actores políticos, pero de una manera tal, con una habilidad negociadora tal, que es capaz de conseguir los objetivos que se fijó en esta agenda inicial
que pues un mismo presidente juzgó como importante a la vez que pertinente. Bueno, me voy a saltar esta lámina porque el tiempo ya se me está agotando. Bueno, ahora bien, definido el concepto de liderazgo presidencial como, por decirlo así, variable dependiente, como el objeto a estudiar, ¿no? La siguiente pregunta sería, bueno, ¿con base en qué factores podemos explicarlo? O con base, de una manera más práctica, con base en qué factores podemos conseguirlo. ¿Cuándo un presidente consigue ese liderazgo presidencial de el que estamos hablando, ¿no? Y aquí vendría una siguiente propuesta teórica, ¿no? Aparte de la del concepto de liderazgo propiamente hablando, vendría una segunda propuesta teórica que señalaría que el liderazgo presidencial, entendido como influencia contextual, se relaciona con un conjunto de 3 factores que en su conjunto yo llamo presidencia estratégica, ¿sí? ¿Y qué son estos 3? No los voy a explicar ahorita muy extensamente para dejarlo mejor esto para las preguntas y respuestas, porque el tiempo ya no me quiero extender mucho más, pero los menciono brevemente. Una presidencia estratégica, ¿no?, capaz entonces de conseguir un liderazgo presidencial, estaría compuesta por estos 3 factores, que yo derivo de mi revisión de la literatura que he estado realizando en estos últimos meses. Por un lado, un posicionamiento preciso, ¿no? Es decir, la capacidad de un presidente para desarrollar una agenda con objetivos importantes, pero a la vez conseguibles, dado el contexto que le tocó, ¿sí? Ni demasiado ambiciosos, que entonces no va a poder conseguir y va a generar frustración, ¿no?, como creo que es el caso de un presidente mexicano que no puedo recordar ahorita, ni objetivos muy poco ambiciosos, que entonces no son significativos, ¿sí? Entonces, ese es una primera elemento de lo que yo llamaría una presidencia estratégica. Segundo lugar, aquí la traducción del término leverage en inglés es difícil, pero creo que lo más cercano sería una palabra que suena horrible, pero no encontré otra, que es el de palanqueo. Porque de alguna manera el leverage eso es lo que es, ¿sí? El usar una palanca, ¿no?, para generar fuerza, ¿no?, en este caso fuerza política, ¿no? En otras palabras, la capacidad de maniobra política, ¿no?, pero maniobra política convocante, ¿sí? Maniobra política para convocar alrededor a los actores políticos, movilizar a los actores políticos hacia la agenda, ¿no?, estratégica que se derivó del posicionamiento del que acabo de hablar, ¿no? En otras palabras, también dicho, es capacidad de generación de coaliciones políticas, ¿no? Y por último, pues una toma de decisiones efectiva, que tiene que ver con la forma en que un presidente toma decisiones, ¿sí? Al posicionamiento preciso, pues yo le llamo, como pueden ver en esta lámina, un entendimiento del contexto político institucional que produce una agenda pertinente históricamente, ¿sí? Al palanqueo convocador, lo definiría como la capacidad de un presidente de utilizar lo que Nye, un profesor de Harvard, llama smart power, ¿no? La capacidad de utilizar poder inteligente, ¿no?, para producir coaliciones políticas, ¿no? Y a la toma de decisiones efectiva le llamo o le denomino la retroalimentación entre el estilo personal presidencial y las estructuras de staff para producir lo que se podría llamar el buen juicio, ¿no?, lo que es un término muy difícil de definir, viene desde Aristóteles, ¿no?,
que él habla de buen juicio, un término en griego que ahorita no recuerdo, pero él define en la ética nicomaquea un término y lo asocia con Pericles, por ejemplo, ¿no? Cómo Pericles era capaz de ejercer este buen juicio, ¿no?, para poder llegar, en este caso del liderazgo presidencial, a una agenda pertinente y a una capacidad de maniobra política que genera coaliciones que permiten impulsar esa agenda pertinente, ¿no? Entonces podríamos decir que el liderazgo presidencial es el logro de una agenda pertinente a través del uso de una presidencia estratégica, ¿sí? ¿Esto ya se atoró? No. Bueno, aquí me curo en salud, ¿no?, de muchas posibles críticas que me puedan hacer, de que no es un diseño metodológicamente preciso, científico, etcétera, etcétera. En realidad lo que estoy haciendo es una investigación exploratoria porque es la primera vez que se trata de aplicar un concepto como el de liderazgo presidencial a los países latinoamericanos. Entonces, buena parte del trabajo y del libro que estoy trabajando pues tiene que ver con esta discusión teórica, definición de conceptos, y sí la aplicación en unos casos como ahorita vamos a ver, pero en realidad sigue siendo una investigación exploratoria. La presidencia estratégica, por supuesto, no es una receta para producir liderazgo, ¿no? El liderazgo depende de muchos otros factores, no nada más de la presidencia estratégica. Sería más bien una suerte de guía, ¿no? Bueno. Entonces, digamos, aquí para empezar había dos puntos importantes que a mí me gustaría quizás que serían algunos de los puntos que ustedes podrían mantener una vez que dejen este salón y digan, bueno, ¿cuáles fueron los puntos principales? Aquí ya me adelanto un poquito para señalar que un punto inicial sería que es muy importante estudiar no nada más el marco institucional, donde la ciencia política se ha concentrado en América Latina. También es importante estudiar todos los factores que tienen que ver con los agentes, ¿sí?, y sus acciones concretas. Y en este caso uno de ellos es el del liderazgo presidencial, ¿no? Y en términos prácticos, el punto es que si queremos superar esta trampa de la democracia, ¿no?, tenemos que también enfocarnos hacia conceptos como el de liderazgo presidencial. Bueno, aquí me podría extender sobre cada uno de estos puntos, pero ya no tengo tiempo. Voy a tratar de terminar ya en unos 5 minutos. Si quieren podemos regresar a explicar un poquito más en qué consistiría esta presidencia estratégica. Está por salir un artículo mío en una revista que si quieres luego te mando, okay, ¿no?, donde presento pues prácticamente todos estos conceptos, ¿no? Bueno, ya iríamos a los casos. Para los casos yo me estoy concentrando en dos casos que son, como ya dije, México y Brasil. Es un diseño que se le llama de casos más similares, donde uno maximiza las semejanzas entre los casos, ¿no?, para concentrarse en las diferencias en las variables independientes y en la variable dependiente, y así poder controlar, ¿no?, por un conjunto de variables. No se le llama un diseño semi-experimental de investigación, no es una investigación cuantitativa, pero creo que sí se puede hacer un diseño semi-experimental para tratar de controlar mínimamente por un conjunto de variables y poder establecer una cierta correlación entre variables independientes y variables dependientes, ¿sí? Me enfoco también en los primeros 2 años de las presidencias. Sí, porque creo que ahí es cuando se toman las decisiones claves y ahí es cuando realmente podemos ver en qué medida un presidente es capaz de ejercer un liderazgo presidencial a través de una presidencia estratégica. La hipótesis que trabajo es entonces que a mayor presencia de una presidencia estratégica, mayor el alcance que se logra de los objetivos de una agenda presidencial y en ese sentido mayor la presencia de una influencia contextual y por lo tanto de el liderazgo presidencial. Bueno, esto de los casos ya lo dije. Ahora entremos, ahora sí que en 5 minutos les voy a hablar un poco de los casos. Me voy de ultra rápido, pero Fox, la primera pregunta es, ¿Fox desarrolló una presidencia estratégica en sus primeros 2 años? En primer lugar, pues realizó un posicionamiento preciso. Yo diría que sí, ¿sí?
Me voy muy rápido, de nuevo en preguntas podemos quizás regresar, pero creo que sus distintas propuestas fueron suficientemente ambiciosas, ¿no?, para lo que, para su tiempo político, ¿no? Y en ese sentido creo que sí ejerció un posicionamiento preciso. Ejerció un palanqueo convocador, pues ahí es donde entramos en problemas, ¿no? Ahí es donde creo que su capacidad de maniobra política no fue realmente muy elevada, ¿no? Aquí utilizo conceptos de Neustadt para tratar de medir en alguna medida la presencia o no de este palanqueo convocador, ¿no? Y creo que en el caso de Fox, pues no hubo varios de los elementos que defino de este palanqueo convocador. Uno de ellos, ¿no?, por cierto, es la imagen presidencial. Uno de los elementos que Neustadt define para este palanqueo es la imagen presidencial. Y yo creo que uno de los grandes problemas de Fox es que no cuidó su imagen presidencial. Y para evidencia, ¿no?, pues aquí muestro algunas fotos, ¿no?, de cómo en realidad no cuidó su imagen presidencial, y varias de estas imágenes le generaron críticas tremendas y realmente afectaron la legitimidad del presidente como figura política, ¿no? Y estos son solo algunos ejemplos. Otro elemento de la capacidad de palanqueo tiene que ver con su capacidad para hablar, ¿no? Aquí si hay tiempo tengo un video, ¿no? Y yo creo que Fox sí era un buen orador, ¿no? Sí era carismático en ese sentido, ¿no? Esto lo mostré en Estados Unidos, ustedes pues lo deben haber visto, y yo creo que coincidirán conmigo en que como orador sí era carismático, sí, digamos, hacía un contacto con la gente, pero a la vez generó una sobreexposición, ¿no? Y entonces, pues si por un lado podemos tener ejemplos, ¿no?, de un ejercicio carismático, retórico, pues fue muy criticado por esa sobreexposición, y ahí también presento algunas caricaturas, ¿no?, que pues más o menos dan una idea de la imagen pública que se generó por esa sobreexposición, ¿sí? Otro elemento que toma en cuenta Neustadt es la popularidad presidencial. La popularidad de Fox comenzó bien, pero pues fue en descenso, no fue un descenso grave, ¿no?, pero sí inició. Y todos los ejemplos que yo presento, pues vemos que no se logró, ¿no? Si acaso la reforma constitucional en el tema indígena se logró más o menos, pero fracasó la reforma constitucional, fracasó la reforma fiscal, pasó la reforma administrativa, pero creo que esa era menos importante que la política, por supuesto, fracasó en el nuevo proyecto de aeropuerto, y por lo tanto, pues yo creo que no, y luego en los siguientes años tampoco pudo obtener grandes logros, ¿no? Y por lo tanto, pues no creo que se haya alcanzado la influencia contextual y liderazgo presidencial con Fox. En el caso de Calderón, ¿no?, en relación al primer punto, posicionamiento preciso, ¿no?, a ver ahorita ustedes qué opinan y a ver qué opina también José María sobre esto, ¿no? Pero aquí es un tema un poco complicado, ¿no? No es tan fácil realmente saber en qué medida Calderón logró un posicionamiento adecuado a su tiempo, ¿no? Planteó la reforma de las pensiones, que finalmente logrará, pero realmente la reforma fue una reforma importante, pero no muy importante. No realmente no resolvió el problema a largo plazo. La reforma fiscal un poco lo mismo, fue una mini reforma fiscal que solamente aumentó en unos pocos puntos del PIB el ingreso público, el ingreso tributario. Entonces a lo mejor esas dos fueron subambiciosas, ¿no? Siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto, ese es el punto, pero bueno. La reforma energética, yo creo que ahí sí fue más ambicioso. Estaba pendiente la reforma constitucional para los contratos de Pemex, que creo que salió hace como 2 semanas, pero no la he revisado, pero en buena medida dependía de eso. Pero en términos de posicionamiento creo que sí era una reforma ambiciosa. En términos de la guerra sobre las drogas, bueno, ahí, en mi opinión, creo que se planteó una reforma sobreambiciosa, ¿sí?
que en realidad era muy difícil de implementar, como creo que se ha visto, ¿no? Y con, pues no necesariamente altas posibilidades de que alcanzara un éxito, al menos en el corto plazo. Está toda esta discusión de que en qué medida en realidad esto va a tener efectos hasta dentro de unos años, ¿no? Y que en realidad sí tomó una decisión adecuada, pero que hay que aguantar, ¿no? Como al estilo Colombia, hay que aguantar varios años pues, de violencia y que pues él está aguantando, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Poco al estilo Colombia, ¿no? Donde pues, se aguantó esa guerra contra las drogas por varios años y al final se logró reducir en cierta medida, ¿no? El problema de las drogas. Pero pues otra posibilidad es que fue sobreambiciosa, ¿no? Que no calculó bien la dificultad de implementación que iba a traer. Entonces, en función de esto, pues yo diría que la capacidad de Calderón de posicionamiento preciso es cuestionable, ¿no? No fue totalmente mala, pero no estoy seguro que hizo un posicionamiento adecuado, sobre todo en relación a la guerra contra las drogas. Por otro lado, en términos de imagen institucional y demás, pues yo creo que ha cuidado más la imagen presidencial que Fox, ¿no? Ese sí es un punto a su favor. En términos de su capacidad de palanqueo, también me voy a saltar ya algunas cosas, ¿no? Pero lo principal es que tampoco logró una coalición política. Al principio sí empezó armando una coalición política con el PRI, que fue lo que le permitió pues tomar posición prácticamente, ¿no? Y luego aprobar ciertas reformas como la reforma de las pensiones, ¿no? Pero después esa coalición se acabó, ¿no? Y ya empezó a gobernar él solo, ¿no? Poco después va a empezar a armarse una semicoalición con el PRD, pero básicamente para ganar elecciones locales, no para gobernar, no para aprobar grandes reformas. Entonces tampoco se puede decir que en el caso de Calderón haya existido formación de coaliciones. En términos de toma de decisiones, a mí me parece que aquí Calderón ha sido lo contrario de Fox. Fox era como un poco suelto, él en su estilo personal, y su estructura de staff y gabinete también era suelta, ¿no? En el caso de Calderón es lo contrario. Él, digamos, no es suelto, de hecho se puede decir que es atento, tiene mayor capacidad quizás técnica, propiamente hablando, para analizar problemas. Y en ese sentido es pues un tanto más rígido, ¿no? Y su estructura de staff y su gabinete también es un staff mucho más cerrado, más monolítico, ¿no? Que aquí el problema con ese tipo de retroalimentación entre estos dos factores es que más bien se cierran opciones, ¿no? Y se dificulta la posibilidad de armar coaliciones. Pero bueno, eso lo podemos discutir un poquito más adelante. ¿Se consiguió influencia contextual? Bueno, pues relativamente, ¿no? Se aprobó la reforma de pensiones, aunque es una reforma un poco subambiciosa, entonces por eso lo pongo en amarillo, no lo pongo en verde, ¿no? Se aprobó una reforma fiscal, pero también subambiciosa. Se aprobó una reforma energética, aunque pues tengo que ver ahora la cuestión. En el caso de Cardoso yo creo que sí podemos observar un nivel superior, al menos, no más elevado, un poco más elevado de liderazgo presidencial en sus primeros 2 años. Fue capaz de sacar todo un conjunto de reformas, que son estas, ¿no? Varias muy importantes, ¿no? En sus primeros años, ¿no? Y por lo tanto creo que tenemos un caso ahí más exitoso, no totalmente exitoso, ¿no? Pero un poco más exitoso. Y en el caso de Lula, pues también, el caso de Lula, pues ustedes saben que ya se ha vuelto ahora sí como el modelo, ¿no? De liderazgo en América Latina, en buena medida por lo que ha logrado. Que en realidad es curioso, pero lo que ha logrado es, él mismo lo ha reconocido, lo que él dice que logró en Brasil es generar una imagen, una autoimagen de Brasil más positiva y una imagen en el exterior de Brasil más positiva. Y en buena medida tiene razón, porque en realidad
sus reformas fueron reformas no demasiado grandes, ¿no? Aquí yo las analizo, ¿no? Hizo reformas económicas, quizás una que sí es importante es la de Bolsa Familia, ¿no? Aunque en realidad aquí los primeros 2 años fue el inicio de Bolsa Familia, pero creo que eso en términos de liderazgo es importante, ¿no? Y por lo tanto, en los casos de Lula y de Cardoso, yo termino concluyendo que si bien en los casos de México hay un nivel bajo de presidencia estratégica y un nivel bajo de liderazgo presidencial, en el caso de Brasil hay un nivel intermedio de presidencia estratégica y un nivel intermedio de liderazgo presidencial, ¿sí? Ya me voy directo a las conclusiones. Para cerrar, entonces, la gran pregunta es, ¿pueden las democracias latinoamericanas proveer bienes públicos para consolidarse como democracias? ¿No? El primer punto es que parecería que sí se puede, ¿no? Que en el caso brasileño se muestra que sí es posible, ¿sí? Conseguir proveer mejor ciertos bienes públicos, obtener ciertas reformas importantes, como fue el caso de Cardoso, parcialmente Lula, ¿no? A través de una presidencia estratégica, ¿no? Y que en Brasil pues hemos estado atestiguando entonces una mayor gobernabilidad democrática, ¿no? La diferencia, el segundo punto principal, ha estado, en mi opinión, en la capacidad de palanqueo, ¿no? Mientras que en los presidentes mexicanos observamos un palanqueo pues no tan efectivo por su incapacidad para formar coaliciones. En el caso de Brasil, sí, tanto como Cardoso como Lula formaron coaliciones políticas mayoritarias, ¿no? Entre varios partidos políticos que en el Congreso conjuntamente aprobaron varias reformas, ¿sí? Entonces, para mí, ahí está la diferencia clave. Ese sería el segundo punto. Con todo y que en los casos brasileños hay ciertas diferencias importantes que condicionan un poco esto, como las medidas provisorias que puede un presidente brasileño sacar y ciertas buenas suertes, sobre todo en el caso de Lula, ¿no? Bueno, entonces, si bien el contexto es importante, todos los factores vinculados a los agentes del proceso político también son importantes, como el caso del liderazgo presidencial, para poder superar lo que yo llamo el déficit de gobernabilidad en las democracias presidenciales latinoamericanas y proveer ciertos bienes básicos. Y por lo tanto, pese a las posibles dificultades metodológicas, hay necesidad, o sería bueno pues seguir estudiando cada vez más los conceptos como el de presidencia estratégica o el concepto de liderazgo presidencial para promover una mayor gobernanza en América Latina. Y bueno, pues perdón por haberme pasado, pero lo hice lo más pronto posible. Gracias. Bueno, pues yo le cedería la palabra al doctor José María Ramos. En esta conferencia creo que vale nada más la pena rescatar que se habló sobre democracia compartida, el déficit de gobernabilidad, liderazgo presidencial, liderazgo estratégico, y finalmente el doctor José Luis Méndez termina con una propuesta de modelo analítico para América Latina en términos de los balances del poder a partir de estos conceptos que él desarrolla y sobre los cuales creo que finalmente vamos a poder debatir y escuchar los comentarios en primer lugar del doctor José María Ramos. Por favor, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias. De que pensaría que hay una diferencia entre los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. ¿Gobernabilidad en qué sentido? Bueno, como aquí se ha planteado, tendría que ver con la generación de aquellas condiciones sociopolíticas, institucionales internas que hacen precisamente que las democracias generen estabilidad, generen condiciones adecuadas precisamente para poder plantear o poder sustentar lo que se desea y lo que se quiere del país. En este sentido,
habría una gran relación con gobernanza en dos sentidos, como de alguna manera aquí se ha planteado. Por una parte tendría que ver precisamente con la generación de aquellos consensos, de aquellos acuerdos políticos entre los distintos actores para poder plantear y sobre todo implementar y evaluar las reformas que se están planteando a los países. En segundo lugar, la gobernanza también tendría que ver en cómo generamos esos consensos, esos acuerdos, esas reformas al interior de la administración pública y o del Estado y de los gobiernos, precisamente para implementar esas reformas. Esto lo planteo relevante porque se puede tener el gran liderazgo, la gran visión acerca de lo que yo quiero del país, ¿sí? Y puedo crear lo que en su momento está o estuvo de moda, como esas visiones estratégicas 2025, 2030, que nos plantean los escenarios, la visión e imagen de lo que queremos del país. En sí mismo no estaría tan mal. ¿Por qué? Porque estás planteando lo que queremos del país a través de una serie de diagnósticos, a través de una serie de análisis que los ciudadanos mexicanos o de otro contexto estamos planteando lo que queremos de nuestro país. Pero lo más importante, yo creo que aquí viene la aportación central de estos temas o esta propuesta que nos hace el profesor Méndez y de la gobernanza, es cómo planteamos la creación de ese Estado, de ese gobierno y de esa administración pública, para que además de implementar esas reformas, las pueden implementar, las pueden evaluar y sobre todo generar indicadores de crecimiento, competitividad y desarrollo. Si no existen esos elementos, en ese sentido, creo que no estamos generando los debidos procesos de gobernanza, ¿sí?, para atender este tipo de problemas. Y en la actualidad tenemos experiencias, bueno, la experiencia mexicana es una experiencia singular, pero el caso de la experiencia española en la actualidad creo que es evidente, que ahí es donde se está apreciando, mi punto de vista, y de manera muy particular, la ausencia de un liderazgo y de una capacidad para generar los consensos adecuados y sobre todo las reformas que requiere una sociedad y una economía como la española para salir de la crisis en la cual está, ¿sí? Entonces, esos elementos me parecen relevantes porque la ausencia de esa gobernanza estratégica en los dos sentidos que estoy planteando, en esos acuerdos y en esas relaciones que tienes que tener con los distintos actores para plantear lo que tú quieres como país, es fundamental. La otra parte es cómo cambias tu administración pública precisamente para plantear una nueva propuesta. Y en ese sentido hubo una propuesta, bueno, que de alguna manera se está avanzando paulatinamente por la administración del presidente Calderón, que tuvo que ver con el sistema de evaluación del desempeño. Esa es una medida importante de la actual administración que ha tenido algunos altibajos a raíz precisamente del liderazgo que en su momento no tuvo la Secretaría de Función Pública para empujar esta agenda. Esa agenda en la actualidad la ha estado empujando la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, incluso para este efecto recibió cerca de 18 millones de dólares del Banco Mundial precisamente para empujar este tipo de agenda. Y esa reforma es importante porque tendría dos objetivos importantes, dos objetivos relevantes. Uno tenía que ver precisamente con el hecho de cómo definimos o focalizamos cuáles eran los principales temas centrales de la presente administración, de los cuales el profesor Méndez de alguna manera nos presenta estos. En materia, por ejemplo, de política social, el hecho de tratar de disminuir los problemas de marginalidad y pobreza han sido una prioridad. Y en ese sentido tenemos la experiencia que llevó a cabo el Coneval precisamente para tratar de disminuir ese tipo de problemas. Ahora bien, la otra parte es, y yo creo que ahí es uno de los retos pendientes de la presente administración, es cómo a partir de definir la prioridad que le estás concediendo al tema de política social y que lo puedes articular de manera transversal a otros problemas como materia de seguridad, problemas de salud, problemas que tienen que ver con actividades culturales, problemas de otra naturaleza, pero que tienen que ver con el fortalecimiento o la reducción de los factores de riesgo en los jóvenes para evitar que se involucren en tareas delictivas. En ese sentido, el fortalecimiento de la capacidad administrativa para atender este problema y sobre todo para mejorar los procesos de gestión en el conjunto de las políticas, ahí sin duda alguna hay un déficit y del cual la presentación nos la hace ver, cosa que es muy distinta, por ejemplo, para el caso de Brasil. Brasil, sin duda alguna,
nos da unas experiencias interesantes en distintas materias. La presentación creo que nos las hace ver al final, pero yo quisiera destacar dos elementos que me parecen centrales que de mi punto de vista han estado ausentes en el caso mexicano, sobre todo en el tema de gobernanza. Por una parte, la capacidad que han tenido los dos presidentes en su momento, pero especialmente el presidente Lula, de generar esos acuerdos básicos, esos consensos sobre dos metas que son centrales para cualquier Estado. De presenciar a cerca de 8 presentaciones de funcionarios del Ministerio de Planeación y de Evaluación del caso de Brasil, en donde ya habían dejado atrás la discusión teórica sobre los aspectos de gobernanza, gobernabilidad, y ahora estaban presentando los resultados de evaluación en una serie de políticas en materia de salud, en materia de desarrollo, en materia de seguridad, y además nos estaban presentando indicadores de avances. Eso sin duda alguna es importante y eso nos hace ver que para el caso mexicano el reto ¿cuáles son? De alguna manera lo presenta el profesor Méndez, es que ya definimos algunas prioridades, las estamos focalizando, pero nos quedan una gran cantidad de retos y que eso de alguna manera tiene que ver de lo que yo desde mi lectura de gestión y políticas públicas le atribuyo. Una falta de gestión política, de una eficaz gestión política para amarrar acuerdos con distintos actores, no solamente de algún partido en particular, sino de partidos que tienen que ver con el propio PRI, con otros actores claves en la negociación. El otro elemento es cómo vas a cambiar. Si es muy difícil cambiar el conjunto de tu administración federal, pero puedes cambiar algunas dependencias estratégicas. No es posible que en menos de un año cambies a un procurador cuando ya sabías que ese procurador tenía antecedentes de ineficiencia, de falta de procuración eficaz de la justicia en un Estado y nos estás cambiando, nos estás presentando a otra funcionaria. ¿Sí? Este es un elemento muy serio que ahí refleja o que nos refleja precisamente una cierta dificultad de nombrar a funcionarios claves en algunas áreas, como el tema de procuración de justicia, cuando tu tema de seguridad es fundamental. Entonces, sin duda alguna, esto nos está reflejando, desde mi punto de vista, la ausencia de una gestión política adecuada, ¿sí?, en términos de esos consensos claves con algunos actores, pero también nos está reflejando la dificultad de reconocer, ¿sí?, de que en algunas políticas estamos fallando y queremos hacer los cambios pertinentes. Por ejemplo, el tema de seguridad es un tema sin duda alguna importante en la actualidad, que contradictoriamente no está dando votos electorales al partido en el poder. Y sin embargo, estamos insistiendo en esta campaña que incluso ha sido cuestionada por diferentes actores a través de los distintos eventos que se han tenido en la materia. En ese sentido, creo que sí hay diferencias muy distintas y sobre todo cuando las articulamos a esta otra fase que es la gestión de políticas y sobre todo con algunos elementos que me parecen centrales. Por ejemplo, ya para terminar, con la relevancia que tiene la definición de agendas prioritarias. ¿Sí? En el caso mexicano de alguna manera se definieron, pero esas agendas prioritarias en algunos casos no tuvieron el debido seguimiento y la evaluación para hacer los correctivos en la materia. Incluso yo destacaría dos políticas que de alguna manera han tenido avances y que pueden ser de alguna manera no tanto éxitos, ¿no?, sino cambios importantes. Por ejemplo, el tema de salud y el tema ambiental. Yo creo que hay dos elementos fundamentales de la presente Administración de Seguridad. El otro elemento es cómo, ¿sí?, en este conjunto de grandes problemas que tienes y en un contexto en que tienes limitadas capacidades institucionales para hacer los cambios debidos, es donde priorizas, ¿sí?, para tratar de generar el mayor valor público en tus políticas. Y ese tema de priorización y ese tema de focalización sin duda alguna es fundamental y sobre todo porque es tu carta de presentación ante los electores en una coyuntura electoral que se avecina. El tercer elemento es cómo en estos 8 años de administración panista se avanzó o no en una agenda estratégica de evaluación de políticas estratégicas orientadas precisamente a tratar de disminuir los distintos problemas centrales del país. El tema de seguridad,
el tema de marginalidad, aunque hay toda una discusión al respecto, y sobre todo al tema central, ¿cambiaste o no tu administración pública? Ese es un tema importante porque hay todo un debate, tanto teórico como en términos de gestión de políticas, si los procesos de alternancia democrática implican o no una mayor eficacia y efectividad en los procesos de gestión de políticas públicas. Hay varias evidencias al respecto de que no necesariamente procesos de alternancia democrática, sean de PAN, PRD, PRI, etcétera, etcétera, conducen a mejores procesos de gestión y de gobernanza. Y eso no sucede porque, desde mi perspectiva, y ahí lo planteo y aquí terminaría, en la medida en que no cambien tus valores de la cultura de gestión para ser más eficaz, más transparente, de que rindas cuentas, de que seas menos autoritario y que puedas favorecer otro tipo de procesos al margen de tus diferencias políticas e ideológicos que tengas con los actores, son elementos fundamentales de la cultura de gestión pública. Si esos elementos no cambian, puedes tener una administración PRD, PRI, PAN, Convergencia, Verde, y tu administración no va a cambiar. Por lo tanto, no vas a estar dando resultados. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias, doctor Ramos. Creo que además de la discusión sobre el liderazgo estratégico, pones en la mesa esta idea pertinente de gestión estratégica, de estas formas de evaluación y generación de indicadores que nos estarían hablando de en distintos niveles de desarrollo y competitividad para todos ustedes y para nosotros. Sí, muchas gracias, Araceli. Bueno, y José Luis también, pues muchas gracias por tu charla. Creo que siempre resulta muy estimulante poder tener el espacio para, pues no solamente revisar y analizar la situación como la que tú presentas, de gobernabilidad versus gobernanza en un país como los que has mencionado, sino estos elementos teóricos que presentan, que precisamente son los que considero nos van a permitir y que tanta falta nos hacen para poder realmente delinear y nosotros mismos tener una idea clara de qué es lo que requiere este país. Yo creo que pues en las últimas décadas nos hemos venido preguntando qué es lo que requiere, o sea, qué es lo que falla en los países como los nuestros. Y como decía, para tener gobiernos exitosos que realmente sean efectivos, que realmente, como tú señalabas, tengan estos tres elementos, ¿no? De que puedan hacer propuestas realistas, alcanzables, que tengan capacidad de incorporar otras fuerzas, otros actores. Y creo que en ese sentido esta discusión incluso a mí me llevó un poco a repensar. Ahora hace un año tuvimos al doctor Francisco Zapata, del Colegio de México, que nos hacía una reflexión sobre las ciencias sociales y nos decía, bueno, ¿dónde está, no? Y él hacía una participación una reflexión muy interesante en el sentido de que después de la década de los 80s, prácticamente en México las ciencias sociales, o sea, los pensadores, los académicos de esta sociedad nuestra, parecía que nos habíamos como estancado, ¿no? O sea, estos marcos teóricos se habían como quedado como un poco estancados para poder proveer una imagen y una idea de lo que debería de ser nuestro país, de lo que deberían de ser nuestros gobernantes, de lo que deberían de ser los grandes objetivos. Y bueno, en ese sentido, pues es muy estimulante que haya ideas como las que tú presentas, ¿no? Que puedan plantear formas o imágenes de lo que deberíamos de ir, hacia dónde ir avanzando. A mí me hacía pensar que bueno, lo que nosotros tenemos en nuestros países, particularmente países como el nuestro, es estos resabios, o sea, nuestros regímenes presidenciales, incluso los dos últimos, de alguna manera, pues todavía tenemos estos resabios del autoritarismo, ¿no? Después o hasta antes del 88 pensábamos que
podía haber un cambio importante. Se hablaba de una transformación estructural de nuestras sociedades porque había habido una acción de los actores, de diversos actores, buscando confluir en una sola idea de cambio estructural de nuestro país. Y sin embargo, bueno, tú ya lo has planteado, lo que luego nosotros tuvimos, pues es este déficit de gobernabilidad que hasta hoy yo ahí es donde diría que precisamente este déficit de gobernabilidad es lo que no nos ha permitido, lo que diría Luis, y recuperando un poco a Luis Aguilar, decir que no nos ha permitido gobernar en gobernanza, ¿no? En este sentido amplio, en donde ya no solamente se tiene a los actores, al presidente o a su comité ejecutivo tomando las grandes decisiones, sino teniendo una interlocución y una acción mucho más conjunta con otros actores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente lo que tú planteas, esta idea de la presidencia estratégica y el liderazgo presidencial, pues son elementos fundamentales de la gobernanza, ¿no? ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es gobernar en conjunto, es gobernar a partir de grandes consensos, gobernar a partir de grandes acuerdos en donde los distintos actores puedan caminar hacia un mismo objetivo y que de alguna manera son procesos que hemos estado viviendo hemos estado viendo en muchos otros lugares y que nosotros de alguna manera seguimos pues rezagados. Yo de alguna forma esto también lo ubico con los grandes acuerdos que en su momento tomamos en el terreno económico, como fue por ejemplo cuando México decide hacer una gran alianza con los Estados Unidos y Canadá para el Tratado de Libre Comercio, mientras Brasil, el caso de Brasil, decide de alguna manera encabezar a los países de América Latina. Entonces, creo que esas grandes decisiones que se tomaron en su momento, que fueron, anteriores, de alguna manera influyeron para que mucho de la forma de gobernar que posteriormente se dio, se viera de alguna manera determinado, ¿no? Tú mencionabas el caso de Lula, ¿no? Cuando él habla de que, de alguna manera logró posicionar o logró dar esa idea de que el país estaba muy fuertemente posicionado, que era un país que era fuerte, mientras nosotros nos fuimos, después de pasar de una idea así como que definitivamente yo creo que siguen siendo elementos que pues siguen faltando y que son razón por la cual, o el no cumplimiento de ellos, pues nos ha llevado a esta déficit de gobernabilidad y al no poder tener un gobierno en gobernanza. Gracias, Rocío. Ahora les pido por favor que externen sus inquietudes, comentarios o preguntas al doctor Méndez, aprovechando que pues, lo tenemos aquí. Entonces, está abierto a ver, Francisco, Guadalupe y alguien más para cerrar, y Perla para cerrar esta primera ronda. Y si hubiese una segunda, nos vamos a una segunda. Bueno, doctor, permítame un comentario y una pregunta. En efecto, estoy muy de acuerdo con su planteamiento sobre Fox de la exposición que él tuvo. Recuerdo al respecto que iniciando este milenio visitó Managua, invitado por el presidente del país, de Nicaragua, y ante varios miles de personas que llenaron la Plaza de la Revolución, confirmó pues que iba a encargarse de rehabilitar la catedral que fue destruida en el desastroso terremoto del año 1972. Y bueno, es hoy estamos esperando, ¿verdad? La pregunta que le tengo es cómo su investigación, de por sí interesante,
toma en cuenta la variable de la percepción de la democracia que existe, porque para millones de personas, en efecto, la democracia se vincula con el poder compartido, ¿verdad? Pero desde un ángulo más de izquierda. Por ejemplo, los países que actualmente en Latinoamérica pues lidera el gobierno venezolano, casualmente tienen ese discurso del poder ciudadano. Creo que en Ecuador y en Nicaragua pues están los consejos del poder ciudadano y hay un discurso sobre la participación del pueblo que para ese pueblo, ese segmento de pueblo, que son millones, es la democracia. Entonces, y para otro no. Entonces, su investigación en ese sentido, no sé si toma en cuenta esa variable, pues porque el caso de Brasil es un tanto diferente porque es una izquierda democrática. Desde el punto de vista de la democracia que la mira el otro segmento de población, ¿verdad? Más ligada con la idea de México también. Bueno, gracias. Guadalupe. Sí, buenas tardes, profesor. Me pareció muy interesante su exposición porque me llama la atención que ciertamente siempre se ha visto al liderazgo como estigmatizado, ¿no? Sobre todo por un pasado autoritario que hemos tenido y en donde los líderes pareciera que en lugar de beneficiar o generar estos procesos democráticos, por el contrario, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que tengo muchas preguntas, pero me voy a centrar en solo dos. Nos hablaba de que este liderazgo debería de generar consensos. Mi pregunta es, ¿cómo generar un consenso en el país cuando el propio diseño institucional de los gobiernos presidenciales, ¿no? En el caso mexicano, se impiden la propia formación de coaliciones en el Congreso, ¿sí? Vemos que todavía el Congreso mexicano no ha logrado consolidar coaliciones, acuerdos. Hay una serie de intereses que no han cuajado, digamos, bueno, no cuajado, sino que no tienen esa voluntad política para en determinado momento generar estos consensos con el presidente. Y en ese sentido, ¿cómo podría este liderazgo estratégico o cuál sería su propuesta al respecto para lograr esta generación de consensos? Y otra sería sobre la interlocución que deberían de tener este presidente tanto con gabinetes. Me llama la atención que menciona usted cómo ve beneficioso de pronto que Vicente Fox hubiera tenido, bueno, no beneficioso, sino una característica, que el gobierno de Vicente Fox tuviera un gabinete plural, ¿no? O actores cercanos, digamos, en donde fomentaron Sí, buenas tardes. De igual forma me pareció muy interesante su propuesta y hay muchos aspectos que se me hacen muy interesantes, pero me gustaría pedirle si nos pudiera explicar un poquito más sobre esta propuesta que dice de estudiar no solo el marco institucional, sino también a los agentes y cuáles son esos agentes que tienen más relevancia y específicamente el papel de los medios de comunicación masivos, si tienen algún papel importante o podrían tener algún papel importante en esta idea de liderazgo y de presidencia estratégica. Gracias. Sí. Okay. Pues muy interesantes preguntas y algunos comentarios que pues sí me dejan pensando también sobre algunas posibilidades de hacer algunos ajustes quizás en la investigación que estoy haciendo. Pues voy a ir más o menos en el orden que fueron presentados los comentarios. En relación a los comentarios del doctor Ramos, bueno, es digamos bien recibido el punto de
también tomar en cuenta la relación, yo lo pondría en esos términos, digamos, la relación del Ejecutivo no nada más con el Congreso y tampoco nada más con, por ejemplo, los gobernadores, los presidentes municipales, sino también hacia adentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, sin duda alguna una dimensión de la gobernanza o de la gobernabilidad democrática, como sea que la entendemos, aunque ahorita voy a ese punto también brevemente. Una de sus dimensiones es también la dimensión administrativa, ¿no? Yo estaría completamente de acuerdo, no la estoy incorporando quizás suficiente y quizás debería incorporarla un poco más en el análisis. En efecto, pues también, digamos, en términos de resultados de administración pública, se puede analizar la capacidad de liderazgo presidencial. Lo incorporo parcialmente porque, de hecho, en el caso de Fox, pues analizo su propuesta de reforma gerencial administrativa, ¿no? Que sí involucró, como quizás ya algunos de ustedes sepan, varios cambios, como la aprobación de una ley del servicio profesional de carrera, la aprobación de la ley de transparencia, y que sin embargo pues no han sido suficientes, ¿no? Obviamente, para promover realmente resultados. Ahora se está viendo en efecto esta iniciativa, se está impulsando esta iniciativa de evaluación del desempeño, ¿no? Que sin embargo pues es una tarea muy complicada. Yo he trabajado también en varias ocasiones el tema de modernización administrativa. De hecho, uno de los temas que más he trabajado es el tema de profesionalización, ¿no? Servicio profesional. Quizás ya, bueno, y de hecho ya no lo mencionaste, pero personalmente he estado vinculado mucho a ese tema. Yo fui el primer jefe de la unidad de servicio profesional del gobierno federal en 2000, ¿qué fue? En 2004, ¿no? Yo estaba en presidencia, yo estuve con Fox, yo fui el jefe de la unidad de análisis en la presidencia de la República del 2001, de enero del 2001 a 2003, cuando me fui a Función Pública a empezar lo del servicio de carrera, que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y ahí Fox creo que sí trató de mejorar ese aspecto de la gobernabilidad democrática. Y sin embargo, después Calderón pues lo ha hecho a un lado, ¿no? Aquí aprovecho, me diste la oportunidad perfecta para hacer un comercial de un libro, que es este. No sé si sepan que el Colegio de México sacó 16 volúmenes donde se analizan los grandes problemas de México. Está disponible digitalmente en la página del colegio, ¿no? Y yo coordiné uno de sus volúmenes que se llama Políticas Públicas, ¿no? Y dentro de esos volúmenes yo publico dos textos. Uno primero es sobre la evolución del servicio profesional de carrera con Fox y con Calderón, ¿no? En donde concluyo que pues en realidad, pese a la aprobación de la ley por parte de Calderón pues ha sido evadida, no se le ha dado la vuelta, ¿sí? Por desgracia. Y entonces pues ahí tendríamos más bien un sentido de falta de gobernabilidad democrática en el caso de Calderón, y también de falta de liderazgo, en el sentido de que en lugar de seguir empujando una reforma que podía traer más gobernabilidad democrática, en realidad le eludió, ¿no? Para tratar de conformar un gabinete pues más centrado en los conocidos, en los colegas partidistas, etcétera, etcétera, ¿no? El otro artículo o capítulo que yo saco en este libro es la parte introductoria, donde hablo precisamente del déficit de gobernabilidad democrática que existe en México y algunas posibles salidas en términos de diseño institucional, ¿no? Discuto, aunque brevemente, pero discuto, por ejemplo, los asuntos como la posibilidad de la reelección, algunas otras reformas que se podrían hacer, ¿no? Que también ha sido una discusión pues muy presente y, como decía, la discusión principal que hemos tenido. Entonces, todos los capítulos de este libro, así como de los otros 15 volúmenes, ¿no? Están disponibles en la página del colegio,
a todos y cada uno de ellos. Este es el número 13, no sé por qué me tocó la mala suerte del número 13. Pero en todo caso pues está ahí disponible. Entonces, pues completamente de acuerdo, ¿no? Es un punto importante que pues hay que tocar. El concepto de gobernanza pues es un concepto bastante discutido, bastante a la moda últimamente. Hay distintos conceptos, desde los más complejos hasta los más sencillos. Yo lo entiendo en buena medida, estoy de acuerdo en que gobernanza y gobernabilidad no sería lo mismo, pero cuando yo hablo de gobernabilidad, al menos aquí en esta exposición cuando lo hacía, me estaba refiriendo a la gobernabilidad democrática. Y yo creo que ya cuando le agregamos el adjetivo democrático, ya sí se acerca más, aunque no sé si sea lo mismo, pero el concepto de gobernanza, el concepto de gobernabilidad democrática. En otras palabras, pues es la capacidad de ejercer un gobierno, en efecto, consensualmente, ¿no? Democráticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente esa aclaración. Hay otros puntos, pero pues no me daría tiempo de tocarlos. Pasaría a los... Y bueno, algo conseguimos. Todavía falta mucho, nuestra democracia no es perfecta. Hay autores que hablan de un déficit de representatividad también, que hablan que los partidos políticos no están siendo intermediarios efectivos, representantes efectivos de la población. En fin, ahí hay varios problemas. Pero yo ahora el problema, el que estoy un poco enfatizando, pues es el problema de la parte de gobernabilidad, de la gobernabilidad democrática, ¿no? Y cómo puede llevar a un debilitamiento de la democracia si es que esta democracia no es capaz de tener esa gobernabilidad y no es capaz de producir esos bienes públicos que los ciudadanos requieren también en una democracia, ¿no? Entonces, pues en México, en efecto, tenemos todavía varios problemas, varios puntos en la agenda democrática, pero a la vez también ya tenemos varios puntos en la agenda de gobernabilidad, ¿no? El objetivo, sin duda alguna, es conseguir en efecto esa gobernanza, que es, o yo interpretaría como una gobernabilidad democrática, que logra ambas cosas, ¿sí? Como en efecto creo que varios países en el mundo lo han logrado, al menos en mayor medida que en México, ¿no? Sobre las preguntas, comentarios por parte de ustedes, bueno, pues sí, por un lado, precisamente ese era el problema, fue uno de los problemas de Fox, que generaba demasiadas expectativas que luego no podía cumplir y entonces se generaba frustración. Fue una de mis frustraciones cuando yo estuve en presidencia, porque por más que yo insistía en que ahora lo que tenía que hacer el presidente era empezar a educar, ¿no? Educar acerca de las limitaciones que el propio presidente tenía para conseguir muchas de las cosas que había prometido, ¿no? Empezar a concientizar del problema de la gobernabilidad del sistema político mexicano. Y en ese sentido empezar a reducir expectativas, ¿no? Sin embargo, el presidente, la verdad es que continuaba aumentando las expectativas y continuaba generando expectativas y continuaba en campaña, ¿no? Esa fue su gran virtud y quizás su gran defecto, que el presidente hizo una gran campaña, fue un excelente candidato, ¿no? Ya tan excelente que ganó la presidencia, ¿no? Después de 70 años de hegemonía priista, pero luego quiso seguir haciendo lo mismo y quiso gobernar también en campaña, ¿no? Lo cual pues generó muchos problemas. Fue lo que Skowronek, uno de los autores que les mencioné, menciona o define como una presidencia plebiscitaria, ¿no? Constantemente tratando de aludir al público para que el público presione al Congreso. Con la diferencia, sin embargo, de que en México no tenemos reelección y por lo tanto los diputados, pues en qué medida el presidente los presiona o el público los presiona o no los presiona, no les importa. No les importan muchas cosas, pero esa tampoco. Porque pues no se pueden reelegir. Entonces, ahí hay un problema de rendición de cuentas, de un problema de diseño, ¿no? Obviamente. Entonces, pues sí, en efecto, ese fue un problema en términos de la sobreexposición. Y en relación a allá la pregunta específica, bueno, sí, básicamente hay dos conceptos de democracia, si lo simplificamos, ¿no? El concepto de democracia representativa y el concepto de democracia directa,
o de democracia participativa, ¿no? En realidad toda democracia debe tener y tiene en cierta medida una dosis de ambas, ¿no? Aunque en realidad las democracias modernas, occidentales al menos, tienden a ser un poco más democracias representativas que democracias directas. De alguna manera, en una democracia, sin embargo, están presentes ambas y deben estar presentes ambas. De hecho, a lo mejor, ¿no?, el concepto de liderazgo presidencial incorpora un poco más los poco atendidos temas de la democracia directa, porque el presidente tiene un vínculo directo con la población, ¿no?, y a través del Ejecutivo se puede generar una participación directa en las políticas públicas, ¿no? Y bueno, entonces quizás el concepto de liderazgo presidencial hace precisamente énfasis mayor énfasis en la importancia de la democracia directa que la democracia representativa, ¿no? Pero a la vez también toma en cuenta la democracia representativa porque está proponiendo que el presidente pues negocie, ¿no?, persuada a los distintos actores políticos para lograr avanzar su agenda política. Digamos, eso es quizás lo que mencionaría. En términos del liderazgo, pues dos preguntas muy difíciles de contestar, y también como las otras muy interesantes, pero en este caso refiriéndose a dos. ¿Cómo se puede armar una coalición?, ¿no? ¿Y cuál es la estructura ideal, ¿no?, para tomar decisiones? Pues si yo supiera eso, no sé, sería estaría en otro lado probablemente, pero yo creo que el caso brasileño es un buen ejemplo, sobre todo de lo primero, de cómo armar coaliciones. En fin, esto es una investigación, como decía yo, en proceso, pero Cardoso, por ejemplo, fue el primero que empezó a armar realmente coaliciones, gobernar en coalición. Pese a que es un régimen presidencial, empezó a gobernar como si fuera un régimen parlamentario, ¿sí? Armando coaliciones en el Congreso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con su capacidad política, ¿no?, con su búsqueda de los otros partidos, con su convencimiento, lo que Neustadt llamaba persuasión, ¿no?, persuasión directa con los líderes de los partidos, con los diputados, para armar una coalición. Y ya más allá cómo hizo eso, pues es quizás parte de lo que estoy investigando. Yo voy a Brasil el próximo lunes a hacer precisamente trabajo de campo y a lo mejor si hay alguna otra posibilidad de encuentro posteriormente, a lo mejor lo puedo decir más al respecto. Sobre lo otro, también hago aquí otro comercial. Sobre lo otro, yo tengo un trabajo publicado en el Foro Internacional, ¿no?, que es una comparación del staff en México y en Estados Unidos. Es una comparación concretamente del staff de Fox y el staff de Bush, ¿no?, y la interacción que tuvieron Fox con su staff y Bush con su staff, ¿no? Y bueno, en todo caso, pues les recomiendo que si les interesa ese tema, pues vayan a ese artículo, haciendo burdamente la modestia a un lado, creo que es el primer y único artículo que se ha publicado en México sobre el staff presidencial y su estructura, con base en la literatura, sobre todo norteamericana, sobre el staff, que es bastante abundante. Ahí lo que concluyo es que pues obviamente no hay recetas, no hay una estructura ideal, y lo que importa es el tipo de combinación, ¿no? Por ejemplo, en principio, no me puedo extender mucho, pero en principio una estructura plural, ¿no?, tiende a generar menos errores, menos decisiones equivocadas que una estructura cerrada, monolítica, homogénea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la estructura abierta hay más discusión, se genera más información, se analizan distintos puntos de vista, ¿no?, en relación a un problema, distintas posibles soluciones. Una estructura abierta es lo que en términos más simples se llama lluvia de ideas, ¿no? Y entonces puede generar más información y más posibilidades de resolver un problema. Sin embargo,
Si un presidente no sabe manejar esa estructura y conducir en una estructura abierta a un punto de decisión, de nada sirve la estructura. A Roosevelt como el manejador paradigmático, ¿no? O el modelo de manejador de un staff abierto, ¿sí? Que era capaz de conducirlo a una buena decisión, ¿no? Kennedy es otro ejemplo. No sé si ustedes hayan analizado o visto en algún momento un caso de toma de decisión típico o histórico. Yo lo uso en mis clases, genero una simulación, por cierto, con base en ese caso, ¿no? Donde lo reproducimos en clase, que es la crisis de los misiles, ¿no? Con Kennedy, ¿no? En el 62, mal no recuerdo, donde para resolver qué hacer ante el proceso de instalación de misiles en Cuba por parte de Khrushchev, ¿no? Kennedy convocó a un grupo plural de discusión que generó ideas sobre cómo resolver el problema y que llegó a una muy buena solución, donde cuando realmente el destino del mundo estaba en juego, porque se podía haber generado una tercera guerra mundial atómica ahí, ¿sí? Un ejemplo latinoamericano, mexicano, quizás podría ser Ruiz Cortines, ¿sí? No, Zedillo no tenía una estructura muy plural, ¿no? Pero tampoco era necesariamente muy cerrada, ¿no? Pero Ruiz Cortines era un poco como el Roosevelt mexicano, como el Eisenhower sería una mejor comparación, de hecho coincidieron, ¿no? Pero era el más audaz, el más astuto, el que manejaba políticamente mejor los problemas, en mi opinión, de los presidentes mexicanos que tuvimos de la era priista. Aunque su staff no lo conozco del todo bien, pero sí creo que manejaba adecuadamente su proceso de toma de decisiones. Neustadt cita, con esto termino esta pregunta, a Eisenhower precisamente como el ejemplo también de un buen tomador de decisiones, pero con una estructura cerrada vertical, ¿sí? Eisenhower, como ustedes saben, era un militar, ¿no? Y les gustaban las estructuras verticales, claras, ¿no? Mientras que Roosevelt le daba un asunto a 3 gentes diferentes. Y luego le pedía a esas 3 gentes que vinieran y le presentaran sus decisiones. En el caso de Eisenhower le daba un asunto a una persona, ¿no? Pero aún así era capaz de que cuando esa persona venía, tener la claridad mental para saber que era el punto de vista de una sola persona, ¿no? Y quizás convocar por separado a otra persona para generar puntos de vista. Entonces, Roosevelt es un ejemplo de una buena retroalimentación entre una estructura abierta y un estilo presidencial. Eisenhower también es un buen ejemplo, pero de otro tipo, ¿no? Malos ejemplos son cuando un presidente no puede, genera una estructura plural que no puede manejar. O cuando un presidente genera una estructura muy cerrada y rígida que le cierra las opciones, ¿no? Como a lo mejor es el caso de Calderón, que no le genera nuevas propuestas ante una situación muy compleja como la que ha sido los últimos años en México. Bueno, a ver, ya acabo rapidito. Pues ya creo que nada más me queda uno, que tiene que ver con pues los agentes. Pues bueno, ¿cuál sería el papel de los medios de comunicación? Pues bueno, obviamente los medios de comunicación tienen un papel que jugar, pero dentro del liderazgo presidencial, pues es en buena medida este manejo adecuado también del presidente de los medios de comunicación, ¿no? El manejo de la imagen presidencial, que en el caso de Fox, por ejemplo, no manejó adecuadamente. Creo que en el caso de Calderón lo ha manejado mucho mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de bueno, enseñándolos, pero creo que la vieron, ¿no? La foto de Fox con el Vaticano detrás, ¿no? El beso famoso ese. O sea, cuando yo estaba en presidencia y vi ese beso, dije, o sea, el Vaticano le está diciendo que no al presidente, ¿no? Que no le puede anular su matrimonio, así como a la de ya, ¿no? Para que se pueda casar con Martita. Y el presidente va al Vaticano y se toma un beso con Martita, con el Vaticano de atrás. ¿Cuál es el mensaje que está mandando? Es
pues me vale gorro, Vaticano, que tú no, yo, esta es mi pareja y aquí te lo estoy demostrando. O sea, ¿cuál es la imagen de un presidente que se saca muchas fotos, y ahí las vi, o que se deja sacar muchas fotos besándose con su pareja en público, ¿no? Digo, no tiene nada de malo que se besen, ¿no? Pero pues como que a lo mejor una vez, 2 veces, pero ya estar, ¿no?, dándole de comer en la boca, ¿no? O sea, es un manejo de los medios que afecta el liderazgo presidencial. Y los medios, pues son los medios, ¿no? Muchos, pues no sé si todos, pero muchos son negocio, ¿no? Y pues así es, en una democracia así es la libertad de expresiones, ¿no? Entonces más bien tiene que estar del lado del presidente el saber cómo son los medios y cómo se va a comportar ante los medios, ¿no? También se debe pedir una cierta responsabilidad a los medios, pero pues creo que la responsabilidad ahí está más del lado del presidente.